Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, ya con la mente puesta en lo que va a ser el partido de mañana, porque este sábado por la noche River estará enfrentando a Sarmiento en Junín en un encuentro correspondiente a la jornada número 11 del torneo Apertura. River necesita ganar porque más allá de lo que fue el buen triunfo en el debut por Copa Libertadores el pasado miércoles ante Universitario en Perú, el conjunto de Gallardo necesita volver a sumar de a 3 en el ámbito doméstico después de 2 igualdades de manera consecutiva, y además necesita repetir el mismo nivel que se le vio en el primer tiempo contra el elenco peruano. Estaremos repasando la probable formación, que seguramente tenga una rotación prácticamente total, porque recordemos también que el próximo martes River estará jugando en condición de local contra Barcelona de Ecuador en un Monumental lamentablemente sin público debido a una sanción que acarrea el conjunto de Núñez del año pasado cuando se hizo el recibimiento frente a Atlético Mineiro, y por eso el primer duelo en condición de local en esta fase de grupos debe ser sin los hinchas. Además estaremos repasando cuál sería la delantera predilecta hoy por parte del DT, cómo está la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa, cuál es el récord que alcanzó River con la victoria del otro día, y también metiéndonos un poco en el futuro, cuáles son los delanteros a los que iría a buscar en el próximo mercado. ¡Empecemos! Y comenzamos con la probable formación, donde habrá una rotación prácticamente total. No puedo decir que van a descansar todos los jugadores, teniendo en cuenta que hay algunos lugares de la cancha en los que todavía hay futbolistas lesionados, y es por eso que los reemplazos de los habituales titulares no están a disposición. De hecho, la mayor duda de cara a lo que va a ser el duelo ante Sarmiento pasa por saber quién va a ser el lateral derecho y quién va a ser el mediocampista central, porque después en los otros sectores del campo de juego hay reemplazantes naturales de los que habitualmente juegan como titulares, o por lo menos de aquellos a los que Gallardo consideró para estar desde el arranque el pasado miércoles en Perú. Repasamos nombre por nombre. En el arco creo que se le puede dar la posibilidad en esta oportunidad a Jeremías Ledesma, así como estuvo desde el arranque en Copa Argentina, no porque Armani esté en un bajo nivel ni mucho menos, ya vimos lo importante que es el pulpo para River, pero teniendo en cuenta la continuidad de partidos y que Ledesma necesita atajar en algún momento, me parece que este es el encuentro donde podría estar el ex guardameta del Cádiz. La primer gran incógnita aparece en el lateral derecho, porque al no estar todavía disponible Montiel, hay dos alternativas: o sigue jugando Bustos y se lo espera Montiel para el partido del martes. Acá el problema aparecería si Montiel tampoco está para el martes. En ese caso harías jugar a Bustos miércoles, sábado y martes, 3 partidos en 6 días, y probablemente los 90 minutos, porque al no tener su reemplazante natural no podés reemplazarlo en el segundo tiempo. Caso contrario, podría llegar a improvisar con el juvenil Ulises Jiménez. En la pareja de centrales, Germán Pesela y Leandro González Pires, y en el lateral izquierdo Milton Casco. Vamos ahora a la mitad de la cancha, donde el volante central también aparece como incógnita, teniendo en cuenta que el reemplazo de Enzo Pérez, que va a descansar seguro, es Matías Craneviter y se encuentra lesionado, por lo que me imagino quizás en la mitad de la cancha con Aliendro y Galopo, si este se encuentra bien, porque Galopo no viajó a Perú debido a que se le abrió la cicatriz del desgarro, no se volvió a desgarrar por suerte, pero por lo pronto no sabemos si estará a disposición para el partido de mañana. Yo cuando estoy grabando este video todavía no salió la lista de concentrados, por lo que no tengo la información certera de si va o no a estar Galopo, pero si está, para que descansen Enzo Pérez y Castaño, yo creo que van a jugar Aliendro y el recién mencionado Galopo en la mitad de la cancha. Podría jugar Simón recostado sobre el costado derecho y Matías Rojas más recostado sobre el costado izquierdo, más allá de que Rojas normalmente juega recostado sobre el lado derecho, así que veremos cómo termina armando el muñeco de esa mitad de la cancha. También está la opción de Nacho Fernández o Lanzini, creo yo, un poco más atrás, teniendo en cuenta que el muñeco ni siquiera los hizo ingresar en el segundo tiempo del partido del miércoles. Y en la delantera sí no habría tantas dudas, porque los reemplazos naturales de Colidio y Drussi son claramente Subiabra y Borja, que sería la dupla de atacantes en el duelo de mañana en Junín. Haciendo un repaso en general, Ledesma en el arco, la duda en el lateral derecho si Bustos o Montiel, pareja de centrales Pesela y Pires, lateral izquierdo Casco, mitad de la cancha Aliendro, Galopo, Simón y Rojas, con la incógnita de Lanzini y Nacho, y los delanteros Subiabra y Borja.
Y si bien es cierto que en este partido es muy necesario rotar por la proximidad que hay de cara al duelo del próximo martes ante Barcelona, que será muy importante porque luego de obtener 3 puntos en condición de visitante, si River empieza la fase de grupos con 6 de 6, ahora cuando esté repasando el calendario y también justamente la tabla de posiciones de la zona, van a ver que era muy pero muy necesario empezar de esta manera de cara a lo que va a venir después, pero la rotación es necesaria en este momento y quizás en lo que queda del mes de abril solamente sea necesaria en una oportunidad más. Después el muñeco va a poder jugar con mayoría de titulares en la gran mayor cantidad de encuentros durante este mes. Si bien es cierto que no va a haber tanto descanso entre un cotejo y otro, teniendo en cuenta que hay una semana en el medio donde River no tiene partidos, más allá de que por el torneo local juega viernes, pero no hay copa, puede hacer descansar a la mayoría de los futbolistas y además con el correr de los días va a ir recuperando a aquellos que se encuentran lesionados. Por si alguno lo recuerda, los futbolistas que todavía se encuentran fuera de la posibilidad de jugar son Gonzalo Montiel, Gonzalo El Piti Martínez y Matías Craneviter, con el asterisco de Juliano Galopo, que había jugado 45 minutos contra Rosario Central el sábado pasado, pero que el día lunes, antes de viajar a Perú, se le abrió la cicatriz del desgarro, como mencioné anteriormente, y por eso mismo no pudo subirse al avión. Si todos están bien, de a poco el muñeco va a ir recuperando a todo el plantel y de esa manera no solamente podrá ir repitiendo de manera más continuada la formación, sino que además va a poder tener cada vez más alternativas. Porque si bien es cierto que ya probó muchísimo en lo que va de este semestre y muchas de esas oportunidades que les ha dado a ciertos jugadores no las han aprovechado claramente, porque Lanzini empezó siendo titular y no la aprovechó, porque Simón ingresó y no la aprovechó, quizás Nacho no ha jugado mucho solamente por Copa Argentina, así que no se puede decir que la haya aprovechado, misma situación con Matías Rojas, pero Aliendro entró y salió, Galopo algo parecido. Los únicos que han jugado básicamente todos los partidos siempre que estuvieron disponibles han sido el arquero obviamente, Montiel, Enzo Pérez y paremos de contar, porque después hubo lesiones, suspensiones, Mastantuono estaba con el sub-20 en los primeros 6 encuentros, después cuando volvió es cierto que jugó siempre, pero no estuvo desde el minuto 0, así que se espera que luego del partido del próximo martes ante Barcelona, Gallardo ya pueda tener absolutamente a todos a disposición y de esa manera la rotación sea menos grande en relación al descanso que va a haber entre los encuentros en sí, pero que sí haya más alternativas para poder escoger. Y donde parece que ya eligió es en la delantera. Yo creo que de no mediar inconvenientes, siempre que puedan, la pareja de atacantes va a estar conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Es cierto que Borja es un jugador que si volviera a convertir goles se metería tranquilamente en la pelea y que Subiabre es un chico que ha respondido en general las veces que ha ingresado en el segundo tiempo, más allá de que no se le puede exigir ni poner la presión desde el todo porque no deja de ser un chico de 18 años, pero creo yo que lo que va a querer repetir Gallardo, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, es lo que se vio en el primer tiempo en Lima el pasado miércoles. Es cierto que el rival estuvo muy endeble en esos primeros 45 minutos, pero en gran parte fue por la movilidad que tuvieron Colidio y Driussi. River siempre tuvo un pase hacia adelante y eso es algo que no se veía en anteriores oportunidades, o porque Borja estaba muy estático o porque en general Gallardo jugaba con 5 mediocampistas y eso hacía que River, quizás en el centro del campo de juego, tuviera una muy buena concepción de pases, pero una vez alcanzaba los 3/4 de mitad de cancha, lo que tenía que hacer era acciones individuales como para ver si podía llegar al arco rival. Por eso mismo, más allá de generar más ocasiones que en los primeros partidos, porque yo creo que River en ataque viene mejorando de a poco, todavía el muñeco está en búsqueda de la perfección. Y con Colidio y Driussi, por lo menos para su idea, parecería ir encontrándola de a poco. También es verdad que no ha tenido la fortuna en relación a las lesiones, porque Driussi se desgarró en aquella final contra Talleres y a Colidio le pasó exactamente lo mismo 10 días después en el duelo con Riestra. Por suerte volvieron en el tiempo acorde. Driussi estuvo tan solo 21 días lesionados, que es lo que lleva a recuperarse un desgarro, mientras que Colidio volvió a los 18 días. Es más, Colidio se lesionó al mismo tiempo que Montiel y el lateral derecho todavía no ha vuelto porque los cuerpos son distintos, porque todos los jugadores se recuperan de manera diferente, pero por lo pronto Colidio tuvo un buen compromiso en lo que fue el partido en Lima y Driussi tuvo un buen primer tiempo. Le falta tener continuidad porque su estado físico obviamente no lo ayuda, teniendo en cuenta que no hizo la pretemporada y llegó a River después de haber estado 3 meses parado con
con el Austin porque no alcanzó los playoffs de la MLS y después obviamente no siguió entrenándose allí, teniendo en cuenta que se quedó acá en la Argentina esperando que se cerrase su pase a River, y por eso en este momento le está costando. Pero en la cabeza de Gallardo estos dos delanteros serán los que formen la dupla ofensiva por lo menos hasta mitad de año, siempre y cuando no haya ninguna lesión, ninguna suspensión. Si bien es verdad que el partido ante Sarmiento está a la vuelta de la esquina porque serán poco más de 24 horas, me parece bien repasar cuáles serán los próximos partidos coperos y también cómo está en este momento la fase de grupos. Ya mañana en el video que subiré antes del encuentro hablaré puntualmente del duelo ante el conjunto de Junín. La tabla de posiciones del grupo B, sabiendo que River es el único de los 4 equipos que ganó en condición de visitante, lo hizo con el gol de Paulo Díaz 1-0 sobre Universitario, mientras que Barcelona de local derrotó 1-0 a Independiente del Valle. De cara a la segunda jornada se van a estar invirtiendo las localías y se van a estar enfrentando los 2 equipos que ganaron y los 2 equipos que perdieron, es decir, River jugará en el Monumental ante Barcelona e Independiente del Valle jugará en la altura de Quito contra Universitario. Si se dan las cuestiones lógicas, que no digo que deberían darse porque a veces puede llegar a cambiar, uno cree que River va a pelear la clasificación con los 2 equipos ecuatorianos, porque difícil será que Universitario pueda sacar puntos fuera de casa. Las 3 unidades que consiguió River el pasado miércoles en Perú son importantes porque así como creo que es muy difícil que los peruanos puedan ganar algunos de los 2 duelos que disputarán en Ecuador, tampoco veo tan factible que los 2 elencos ecuatorianos puedan ganar en el Monumental de Lima, porque Universitario es un equipo que llevaba más de 20 victorias consecutivas que le cortó River el invicto el otro día, y si bien es cierto que esa racha de triunfos había sido exclusivamente contra elencos peruanos, nunca es fácil enfrentar a un elenco que tiene una racha tan importante. Pero por lo pronto la próxima semana River estaría prácticamente obligado a sumar los 3 puntos en condición de local, no por el hecho que en el Monumental siempre haya que ganar, sino porque posteriormente en las jornadas 3 y 4 River tendrá 2 duelos consecutivos en condición de visitante, y supongamos lo peor, que River pierde los 2 encuentros que va a estar jugando en Ecuador. No es lo mismo afrontar las últimas 2 jornadas, es decir, la quinta y la sexta, teniendo 6 puntos y con la posibilidad de llegar a 12 unidades, que supongamos que River empata contra Barcelona el martes, no es lo mismo tener 4 puntos y con el límite máximo de 10 unidades, porque si bien es cierto que también te debería alcanzar, la realidad es que estarías muy con lo justo. Y sabiendo que contra Independiente del Valle, ahora cuando repasemos el calendario se darán cuenta, es muy probable que Gallardo guarde algunos titulares porque un par de días más tarde se jugará el Superclásico ante Boca y es mucho más factible que el muñeco ponga suplentes en ese partido si se obtienen los primeros 6 puntos de esta fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Y un récord importante que consiguió el Millonario el otro día fue que es el primer club en la historia de la Libertadores en alcanzar las 200 victorias. Es el primer equipo que alcanza el doble centenar de triunfos en este torneo, superando por bastante, por 19 partidos a Nacional de Uruguay, que es el que le sigue con 181 triunfos. Un número que no va a poder ser alcanzado por el equipo uruguayo, te diría, en las próximas 5 o 6 ediciones, porque para ganar 19 partidos tenés que alcanzar las instancias finales en esa cantidad de torneos, porque normalmente se ganan entre 3 o 4 partidos como máximo en fase de grupos y podés ganar alguno más en octavos de final, pero a Nacional no lo veo llegando más lejos que eso. En el caso de River, lo más probable es que gane una enorme cantidad de encuentros en la fase de grupos y siga sumando cada vez más victorias. Es cierto que para clasificar al próximo torneo, Nacional prácticamente lo tiene asegurado, porque en Uruguay todos los años se clasifica para jugar la Libertadores al año siguiente. En el caso de River, si bien es cierto que desde el 2015 ha sido el único equipo argentino que ha participado continuamente de este torneo, y de hecho es el único de Sudamérica, porque Nacional de Uruguay justamente empezó a participar de todas las competencias seguidas a partir del 2016. River lleva 11 ediciones consecutivas jugando la Copa Libertadores, siendo el único equipo de la Conmebol que también tiene ese récord actual. Pero por lo pronto en este momento es el primer conjunto que ha alcanzado las 200 victorias. Y como curiosidad, de esos 200 triunfos, 49
han sido de la mano de Marcelo Gallardo. Casi un 25% de los triunfos que consiguió River en la Libertadores los ha logrado el entrenador, que obviamente tiene 2 ediciones, la mitad de las que ha conseguido River a lo largo de toda su historia. Gallardo empezó a dirigir a River en la Copa en el año 2015. Su primer partido de hecho no fue un triunfo porque perdió 3-0 en Oruro contra San José en la altura de Bolivia y tuvo que esperar hasta la jornada número 6, hasta el 6º partido contra el mismo rival pero en el Monumental, para conseguir su primera victoria en esta clase de torneos. También fue por 3-0. Después sí, obviamente en las siguientes ediciones pudo ganar más encuentros y de manera más cómoda, pero por lo pronto, más allá de la cantidad de triunfos, lo importante es conseguir el título. Ya dijo el muñeco en la conferencia de prensa luego de vencer el miércoles a Universitario que esperan poder regalarle una alegría a la gente obteniendo este título que no pudieron conseguir el año pasado. Y repasamos ahora rápidamente el calendario de River, porque ya se disputó el primero de estos 7 partidos que iba a disputar el más grande en tan solo 25 días, desde el pasado miércoles 2 de abril hasta el domingo 27, River va a estar jugando 7 encuentros en esos 25 días, es decir, promedio de un duelo cada 3 días y medio aproximadamente. Es verdad que la parte más junta, es decir, los partidos más seguidos, se está dando en este momento. River jugó el miércoles contra Universitario, estará jugando mañana, sábado 5 de abril, frente a Sarmiento en Junín, y el martes 8 frente a Barcelona en el Monumental. 3 partidos en tan solo 6 días. Después hay entre cada uno de los encuentros siempre un lapso mínimo de 4 días de descanso. Pero aún así no deja de ser una agenda muy apretada, sabiendo que estás definiendo tu pasaje a los octavos de final del torneo Apertura, que si bien River lo va a conseguir con bastante antelación, recordemos que hay que terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones, porque eso te va a dar la posibilidad en las rondas finales de jugar octavos, cuartos y semifinales de local. El equipo que mejor termine en la tabla general definirá absolutamente, siendo anfitrión, todas esas instancias definitivas. La final no, porque será en cancha neutral. Y además de definir el torneo Apertura, se estarán jugando los primeros partidos de la Conmebol Libertadores, como ya lo disputó River el pasado miércoles y como jugará también el próximo martes. Después de enfrentar a Barcelona en el Monumental, tendrá sí 5 días de descanso, algo un poco más lógico. Domingo 13 de abril recibirá a Talleres de Córdoba por la jornada número 13 del torneo doméstico. 5 días después, un viernes, el viernes 18 de abril más precisamente por la noche, estará visitando a Gimnasia en el Bosque por la fecha número 14 también de este certamen. 5 días después, el miércoles 23 de abril, jugará la tercera fecha de la fase de grupos de esta copa, porque estará enfrentando a Independiente del Valle en Quito. Esperemos que con los primeros 6 puntos en el bolsillo, porque de esta manera Gallardo, no digo que vaya a poner suplentes totalmente, dependerá justamente de cómo se dé el duelo del martes ante Barcelona y de también cómo vengan los futbolistas en todo lo que tiene que ver con el aspecto físico. Pero sabiendo que esta seguidilla de encuentros termina el domingo 27 de abril contra Boca en el Monumental, 4 días después de enfrentar a Independiente del Valle. De hecho, el partido contra el equipo ecuatoriano había sido colocado en primera instancia el jueves 24 de abril, pero desde la dirigencia de River veían que era una locura que el más grande jugara primero en Quito y 3 días después el partido ante Boca. Así que, en un arreglo con la Conmebol, sin tener que perjudicar a Independiente del Valle, se adelantó un día. Por eso mismo, Gallardo ahora tendrá 4 en vez de 3 días para preparar el duelo ante el Xeneize. Y el muñeco, más allá de que, como dije durante el video, ya haya escogido a su delantera predilecta para lo que queda de este semestre, sabe que para la segunda mitad del año va a necesitar un delantero que se adecue más a las características que él pretende de un jugador ofensivo. River necesita un centro delantero que le pueda dar juego y a su vez goles. Hoy parecería no poder encontrar esas dos cualidades en ninguno de los delanteros que tiene River, porque Borja tenía gol y no juego. Cuando tenía mucho gol, igual el juego no lo tenía. Colidio y Driussi son futbolistas que se adaptan bien a las circunstancias del partido en lo que respecta a juntar pases con los mediocampistas, y eso es algo que le gusta a Gallardo. Por eso van a ser los delanteros ofensivos titulares desde ahora hasta mitad de año, a excepción de las lesiones y suspensiones, pero no tienen tanto gol. Es verdad que Colidio tuvo una época donde convirtió seguido, esperemos que pueda volver a marcar, mientras que Driussi todavía no ha convertido su primer gol desde que regresó a River. Subiabre
nombre. Convirtió por primera vez en primera frente a Central, pero es un jugador que creo yo que Gallardo va a tener como primer recambio. Y de Gonzalo Tapia, el chileno, no sé qué decir porque ha sido titular 2 veces frente a San Martín de San Juan y contra Ciudad Bolívar. Jugó 45 minutos los 2 encuentros y las sensaciones que dejó fue verdaderamente muy malas. Así que hay 4 nombres que por lo menos son los que han surgido durante los últimos 30 días que aparecen como primeras alternativas. Ninguno es fácil de contratar y la realidad es que no se sabe exactamente cuándo River podrá negociar por ellos. Si los puede tener antes del Mundial de Clubes o si deberá esperar hasta después del certamen que se disputará en los Estados Unidos. Los 4 jugadores puntualmente son Ángel Correa, Lucas Beltrán, Joaquín Correa y Alejo Vélez. Por el lado de Ángel Correa, difícil sacarlo del Atlético Madrid, aunque parecería que en este mercado se puede dar su salida después de 11 temporadas. Es cierto que el colchonero pedirá una suma de dinero interesante. Por el lado de Beltrán no está sumando todos los minutos que él mismo quisiese en la Fiorentina. El equipo italiano estaría dispuesto a prestarlo, pero en principio quiere hacerlo a otro elenco europeo. Joaquín Correa acaba su contrato con el Inter, es decir, se lo podría incorporar libre con el paso en su poder, pero él no tiene todavía la decisión tomada de regresar a la Argentina, mientras que por el lado de Alejo Vélez, el exfutbolista de Rosario Central, su pase pertenece al Tottenham, quien lo prestó durante estos 6 meses al Español de Barcelona, pero no van a ni prolongar la sesión ni el Tottenham se lo va a quedar, por lo que será nuevamente prestado. Habrá que ver si puede estar en la mente del futbolista regresar a la Argentina como para que sea opción de ser refuerzo del más grande. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, por lo pronto mañana habrá rotación total para enfrentar a Sarmiento en Junín. La idea de Gallardo es poner a aquellos futbolistas, no sé si decir que no vienen jugando hace tiempo, porque hay muchos que ya han sumado minutos de esta formación alternativa. De hecho, algunos de ellos han sido titulares durante el semestre, pero no han rendido en el 11 titular y por eso mismo han salido y ahora jugarán este encuentro donde Gallardo tendrá que guardar jugadores con vistas al partido del martes ante Barcelona. Colidio Driussi sería la delantera titular de acá hasta que termine el semestre, por lo menos en los partidos más importantes, sabiendo que Driussi no está del todo bien físicamente y seguro que en algunos duelos tendrá que rotar. River es el primer equipo en la historia de la Libertadores en alcanzar los 200 triunfos en esa competencia en cuestión. El calendario marca que a partir de mañana River tendrá que disputar 6 partidos en 24 días, un duelo cada 4 días, un calendario verdaderamente apretado, entre lo que se destaca el Superclásico y el viaje a Quito para enfrentar a Independiente del Valle, mientras que con vistas al mercado de mitad de año, Gallardo piensa incorporar claramente un delantero de jerarquía. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.